Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder dirigirnos una vez más a través de las redes sociales. Así que saludamos a toda la iglesia del Señor que a esta hora de la noche está conectada a través del Facebook. Que Dios les bendiga, y en esta oportunidad vamos a poder meditar en lo que nos dice la bendita y santa palabra del Señor. Así que el día de hoy vamos a meditar la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 20. Y también vamos a leer Proverbios capítulo 39, ya que el día de hoy vamos a tratar un tema sobre hombres de verdad versus mujeres virtuosas. Vamos a hablar hoy sobre hombres de verdad y mujeres virtuosas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios capítulo 20, versículo 6, y luego leeremos Proverbios 31, 10. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice la bendita y santa palabra de Dios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y el capítulo 31 y versículo 10 de la palabra de nuestro Dios dice así, no Proverbios 31, 10, dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Muy bien, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y pedirle al Dios Todopoderoso nos guíe en esta noche a poder meditar su santa y poderosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios eterno. Tú eres un Dios maravilloso porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra. Nada podemos hacer sin ti. Tú eres nuestra ayuda, nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Señor, ayúdanos a poder llevar con la meditación de tu palabra, y que esta palabra, Dios, sea de mucha bendición para muchas vidas de que hoy estarán escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Estábamos leyendo el libro de Proverbios 26, comparándolo también con el libro de Proverbios 31, 10. Para el día de hoy tratar un tema relacionado a hombres de verdad y mujeres virtuosas. Con respecto a lo que es el matrimonio, es una de las cosas de las cuales se necesita dentro de lo que se tiene que saber, como dice el libro de Proverbios, hombres de verdad, y en el caso de las mujeres dice mujer virtuosa. Aún en la etapa de nuestra juventud, de aquellos jóvenes que un día sueñan en un matrimonio y siempre tienen ese deseo de un día casarse, tienen que entender a través de la palabra de Dios cómo encontrar a la ayuda idónea, como dice su palabra, cuando dice el libro de Proverbios 31:10, una mujer virtuosa. Y lo mismo pasa con respecto a la doncella, que siempre también anhela algún día casarse y formar su familia, pero también Proverbios habla referente al hombre. Y justamente pues el consejo de la palabra del Señor que en esta noche nos va a hablar Dios. Entonces dice la Biblia, Proverbios 26, vamos a comenzar con respecto a los hombres, porque la Biblia dice hombres de verdad. 26 del libro de Proverbios 26 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Muchos hombres. Y cuando hablamos de esto, hombres de verdad, hay que entender que hoy en día cada cual afirma ser bueno y real. Cada uno, como dice aquí, cada uno proclama cada uno su propia bondad. Cada uno dice ser bueno, cada uno dice ser real. Sin embargo, a veces los hechos son contradictorios. No es solamente decir soy bueno o tengo tal cual virtud, si mis hechos lo demuestran lo contrario. Por eso dice la Escritura Sagrada que muchos proclaman, dicen, declaran: no, yo soy un buen hombre, yo soy esto, sí, yo soy esto de acá. Dice, muchos proclaman, dicen, muchos levantan la voz diciendo: soy un buen hombre.
Pero ¿a dónde uno se da cuenta si realmente esta persona es una buena persona como dice? Cuando sus acciones lo demuestran. Porque si no hay una persona, un hombre, que demuestra ser una persona que realmente sea un hombre de verdad, no estamos hablando que tenga problemas con su sexualidad, sino que estamos hablando un hombre de verdad con respecto al carácter que debe tener un hombre, con respecto en lo que es la familia. Y mucho más cuando de repente de una otra manera hay jóvenes que en un momento van a formar su hogar, o que ya formaron su hogar, o están por formar el hogar. Tienen que entender, según lo que dice aquí, que hoy en día muchas personas o muchos hombres, en este caso hablando de los varones, afirman ser buenos y reales y leales. Sin embargo, muchas veces nuestros hechos contrastan radicalmente con las cualidades, ¿no?, profundizadas y que deberían ser o demostrar, ¿no? Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Muchos presentan una careta diciendo yo soy bueno, amable, pero muchas veces hemos visto en el caso de personas que fingen ser lo que no son, que solo viven de apariencias, pero la realidad es otra. Cuando en realidad muestran ya lo que es el matrimonio, cuando justamente sucede esto en el matrimonio, ¿no? Cuando uno está en la etapa de la juventud, del enamoramiento, está enamorado, siempre tiende a que las personas, el joven, muestre una cara que no es, una persona que en realidad no es esa persona. Y cuando llega el matrimonio, sorpresa, ¿no? Se da la sorpresa a la esposa de que no era la persona de quien se le había enamorado, y lo que pasa es que nunca fue un hombre de verdad, nunca fue que realmente fue un hombre de estas cualidades. Entonces tenemos que entender que tiene que ser un hombre de verdad y tener ciertas cualidades, como por ejemplo la integridad, la humildad, la diligencia, la paciencia y la templanza, una de las cuantas o muchas cualidades que debe tener un hombre con respecto si quiere no ser una persona, como se dice la palabra de Dios, un hombre de verdad. Porque dice aquí la palabra del Señor, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombres de verdad, ¿quién lo hallará? Estamos relacionando este texto bíblico, lo estamos relacionando con respecto a lo que es el matrimonio, porque en realidad también cuando se habla de hombre se habla de mujer, e incluso en muchos en los compromisos que tenemos, si los debemos cumplir o no los sabemos cumplir. Ahora dice: muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién hallará ese hombre de verdad? Un hombre íntegro, que no solo dice, sino también hace. Un hombre que dice, piensa y hace. Un hombre que es un hombre íntegro, que dice sus palabras. ¿Qué son sus palabras? Que parte de las palabras que da una persona manda mucho de qué hablar, cómo es su vocabulario, cómo es su actitud en una persona, en un hombre, y aún si hablamos de lo que es en el matrimonio, cómo es el carácter del hombre dentro de que es el matrimonio, el esposo, cómo es su carácter, su manera de hablar, cómo es esta persona, cómo se expresa, cómo dicen las palabras, de qué manera las está expresando. Porque hay gente que se comunica, pero mucha gente que no se sabe comunicar bien. Es cierto que el diálogo dentro del matrimonio es lo más importante, porque cuando no hay comunicación, entonces muchas veces van a venir fracasos, porque no se habló, no se conversó. Y una de las cuales, para que una buena relación de amistad, de enamoramiento, de noviazgo, de matrimonio y de toda amistad social que uno pueda tener, pueda funcionar, aún relacionándonos con la familia, siempre tiene que ver la comunicación, conversar. Porque cuando uno no dice lo que siente, lo que piensa, y solo se calla, entonces no vamos a saber, o la persona no va a saber, el esposo no va a saber lo que piensa la esposa, o la esposa no va a saber lo que piensa el esposo. Y a veces el esposo solamente queda callado, porque, claro, siempre el hombre no quiere herir a su esposa, y a veces no dice lo que piensa, porque respecto de repente muchos decimos, no, quizás se puede enojar, se puede molestar, y bueno, mejor para evitar problemas.
Pero siempre es buena la comunicación para ver los errores de uno mismo y para poder enmendarlos, por supuesto, para poder meditar cómo está nuestra relación dentro de lo que es el matrimonio, cómo está la relación del esposo con la esposa y de la esposa con el esposo. Entonces, dice aquí la palabra del Señor, que vamos a verlo con una palabra, con un texto bíblico de la palabra de Dios. Entonces, el hombre, una de las cualidades de ese hombre de verdad es que es íntegro. Dice y incluso piensa antes de hablar. O sea, porque no es un hombre que dice una palabra a la ligera o que viene el primer pensamiento y lo hace, sino que es una persona íntegra, una persona que razona, que piensa y que actúa de una manera correcta. Ahora, el libro de Salmos, vamos a ver lo que dice el libro de Salmos 37. En el capítulo 37, en el versículo 37, Salmos 37, verso 37. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice la palabra de nuestro Dios: considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dice la palabra de Dios: considera al íntegro, aquella persona, aquel hombre que piensa, que dice las palabras o se expresa correctamente, que piensa antes de hablar y que dice lo correcto, o que dice realmente sus palabras que edifican. Y dice la palabra del Señor: considera al íntegro y mira al justo. ¿Por qué? Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dice la Biblia que Job era un hombre íntegro. Nadie podía acusarlo, nadie podía señalarlo, porque aún sus acciones eran de admirar de este hombre. O sea, que nadie podía señalarlo y nadie podía juzgarlo, por decir así, porque Dios mismo dice de él: es un hombre íntegro, es perfecto, es recto, temeroso de Dios. Es un hombre íntegro, que nadie puede señalarlo. Y justamente de eso se trata. Un hombre de verdad no va a tener a alguien que quizá lo señale y diga: mira, esta es una persona así, es así. Porque recordemos que nuestras acciones van a tener mucho que decir. Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que nuestras acciones lo demuestran, ¿no? Entonces siempre nuestras acciones van a tener reacciones de parte de las personas. Nuestras acciones van a tener reacciones. Tal y conforme seamos o nos comportemos, la persona va a reaccionar, ¿no? Porque muchas veces el hombre, cuando todo está tranquilo, está bien, pero cuando viene un problema, y a veces dentro de lo que es el matrimonio se comienza a desesperar e incluso a hablar palabras que no son las adecuadas. Entonces ahí uno se da cuenta. Frente a una acción, siempre va a haber una reacción y la gente se va a sorprender, la esposa se va a sorprender. Oye, ¿por qué actúas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué te comportas de esta manera? Entonces, cuán importante es la integridad dentro de lo que es un hombre de Dios, un hombre que quiere formar una familia o que ya tiene una familia, un hogar, y que debe de entender que tiene que ser un hombre de verdad, sin doble careta, no fingir, no decir ser una persona y en realidad ser otra. Porque cuántos matrimonios se han destruido por personas o por hombres que toda la vida fingieron ser fieles, pero al final se dio con la sorpresa o todo sale a la luz al final que eran infieles. Porque solo vivían de apariencias, porque solo la apariencia y al final todo eso se cae, la apariencia se cae. Entonces quiere Dios, como dice su palabra, que seamos hombres de verdad, sin ninguna careta, sin ningún fingimiento, sino que hablemos verdad, que seamos de verdad, que lo que se dice de nosotros, eso seamos. Como siempre decimos, a veces en los muchachos, en los pequeños, dicen, cuando están en la escuela y los niños se portan mal en la escuela, los profesores, maestros dicen: tal y conforme son en la escuela, son en su casa. Porque así como son aquí, estoy seguro que así son en sus casas. Si no saben obedecer en su escuela, significa que en su casa no obedecen. Y justamente de eso se trata. A que uno va a demostrar
lo que es donde vaya. Yo no puedo fingir ser una cosa aquí y salgo afuera y soy otra. Se trata de la integridad. Se trata de que nadie me señale y de que nadie me diga con el dedo, esta es una mala persona. O esta persona dice ser buena, pero en realidad no lo es. Entonces una de las cosas que podemos ver es que el hombre de verdad tiene que ser íntegro. Otra de las cosas que tenemos que ver en un hombre de verdad es la humildad. Que la humildad es una virtud moral que busca hacer el bien a los demás. Es contrario a lo que la soberbia, ¿no? El soberbio siempre busca lo suyo propio, es orgulloso, soberbio, no quiere la ayuda de nadie. Pero el humilde busca ayudar a los demás. Busca siempre ayudar a otras personas. Entonces, cuán importante, mire, lo que dice la Escritura Sagrada. Con respecto a esta Escritura, el libro de Salmos 138 dice, el libro de Salmos 138 nos dice la palabra del Señor en el versículo 6 del libro de Salmos 138 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mire lo que dice la Escritura Sagrada de la palabra del Señor. Dice, Jehová es excelso y atiende al humilde, pero al soberbio, al altivo, lo mira de lejos. ¿Ya? La humildad, decimos, es una virtud moral que busca ayudar a los demás. La humildad es eso. Es poder ayudar a aquellos que lo necesitan. Sin embargo, la soberbia no. La soberbia dice, yo tengo, yo soy y yo puedo solo sin ayuda de nadie. El humilde dice, no, necesito de Dios para poder seguir adelante. Y la humildad me lleva a poder ayudar a otros que de repente de alguna otra manera se sienten débiles. Ayudar a otras personas. Y por eso dice la Escritura Sagrada que Dios al humilde lo mira de cerca, está atento a su oración. Dice la palabra del Señor, Él atiende al humilde, lo atiende, pero al que es soberbio, simplemente lo mira de lejos. O sea, el humilde es aquella persona que reconoce sus limitaciones, que sabe que solo no va a poder, que primeramente necesitamos la ayuda de Dios para nosotros poder hacer algo. No nos podemos jactar en nuestra propia fuerza, no podemos jactarnos en nuestra propia inteligencia. Entonces, queremos ser hombres de verdad. Primero, tiene que haber integridad en nosotros, que nadie nos señale, que nosotros en nuestras acciones, en lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos, seamos personas correctas. Porque como decíamos, nuestras acciones van a hablar más que nuestras propias palabras. Y segundo, la humildad que busca siempre ayudar a los demás. Como en un hogar, el hombre siempre va a buscar ayudar a su esposa. Y no quizá de repente en todas las áreas de su vida, ¿no? Porque también puede ayudarlo pues en el área laboral, ayudándola ahora en casa, ¿no? En los quehaceres. Pero aún va a ayudar a su esposa en los momentos de que de alguna otra manera se sienta débil. Y siempre va a buscar el bien de su esposa. Un hombre de verdad siempre no va a señalar a su esposa, no va a juzgarla, porque no podemos ser leña del árbol caído, ¿no? O sea, no podemos decir, oye, tú eres así, esto, y hay hombres que dicen, oye, tú nunca vas a cambiar, tú sigues siendo así, por aquí, por allá, no, sino que el hombre siempre va a buscar restaurar su hogar. Si su esposa de alguna otra manera de repente no se está portando bien o no está hablando bien, o alguna acción que quizá es una acción negativa, el esposo siempre va a buscar la manera de cómo ayudarla y decirle, amor, estás mal en esto, mira, yo te aconsejo que tengas cuidado cómo hablas o en tu actitud, mira, amor. Y de eso se trata, de que podamos expresarnos y podamos conversar. Como decíamos en el principio, no se trata de decir, yo no le voy a decir nada quizá para que no se moleste, sino es que más bien el amor demuestra que si tú le ves un error a tu esposa, se lo puedas dar a conocer. Ese es amor. No es un asunto que como a veces sucede en la educación de nosotros como padres para con los hijos. Y decimos amar a nuestros hijos, pero muchas veces cuando ellos desobedecen, no los reprendemos, no los castigamos,
no les llamamos la atención, sino que dejamos de alguna otra manera que hagan lo que quieran y decimos es que es mi hijito y yo no lo puedo castigar. Entonces ahí estamos mal, porque la Biblia dice que el que ama a su hijo temprano lo corrige. Entonces justamente de eso se trata lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces estas cualidades, como estamos viendo, la integridad, la humildad, ahora nos está hablando también sobre lo que es la diligencia. Tendríamos que ver que la diligencia es el esmero y el cuidado de ejecutar algo, contrario a la pereza, ¿no? Contrario a la pereza. La diligencia es el cuidado, el esmero para ejecutar algo. Lo va a hacer con cuidado, no a la locada, no algo que ya lo que salga, no. Siempre va a pensar en las acciones que va a hacer y que pueden traer buenas consecuencias, como también pueden traer malas consecuencias con respecto a lo que hace una persona. Yo tengo que ser diligente. El diligente tiene cuidado para ejecutar, para hacer alguna acción. El perezoso no. El perezoso espera de que algo le venga a la mano para poder hacerlo. Pereza es poder decir que es conformista, en otras palabras. Es conformista. El perezoso simplemente es conformista. Ya pues no hay, ya pues ¿qué vamos a hacer? Hay que estar aquí y esperar. Pero el diligente, aún sus manos trabajan y hacen lo posible. Es como en el hogar. De repente las empresas cerraron y quedaste sin trabajo, pero de alguna otra manera muchas veces siempre va a haber ideas de las cuales vamos a poder hacer que en nuestro hogar nunca falte el pan. Y he visto personas que de alguna otra manera no tienen de repente un sueldo en un trabajo, en una empresa, pero he visto y se ve incluso en las noticias, en la televisión, de que hacen, por ejemplo, sus mascarillas, venden su alcohol y de esa manera suplen la necesidad que necesita su hogar y ellos mismos, las mismas personas. Entonces, la diligencia tiene que ver con una persona también activa, una persona que no se queda con las manos cruzadas, una persona que tiene que ver con el esmero, se esmera, tiene cuidado en ejecutar algo. Eso es un hombre de verdad. Un hombre que va a hacer que en su hogar nunca falte el pan. ¿Que Dios es nuestro proveedor? Claro, por supuesto, Dios es nuestro proveedor. Él al final es el que provee en nuestro hogar. Nada tenemos sino porque Dios nos bendice. Pero recuerda esto, si tú eres un padre de familia, tú eres el jefe del hogar, Dios te va a dar a ti la sabiduría y Él te va a bendecir de alguna otra manera. ¿Para qué? Para que tú seas aquel medio por el cual Dios bendiga ese hogar, tu esposa y tus hijos. Al final la bendición viene de Dios, pero Dios quiere que tú seas esa persona diligente. Imagínese un hogar donde hay necesidad y no hay que comer, y el esposo, pudiéndolo proveer para su hogar, no lo hace. Dice, no, hay que esperar a ver qué pasa. A ver, no. De alguna otra manera, el esposo siempre va a sacar la cara porque es el jefe del hogar y siempre va a ver por su hogar. El hombre tiende a ser así. Dios le dio la responsabilidad al varón de poder ser el que lleve adelante su hogar. Por eso es que el hombre es el que trabaja y que lleva el dinerito, ¿no? Lo poquito, lo mucho que el hombre, el esposo gana, lleva a la casa, y eso gracias a Dios sirve para que no falte, ¿no? Como siempre a veces dicen, hermanito, y les pregunto siempre, sí, aquí pastor, trabajando y sacando para la comida, que es lo necesario ahorita. Y qué bueno, porque eso cuán importante demuestra la responsabilidad de la cual tú como varón, como esposo tienes, aún si tú eres un joven. Por eso esto respecto tiene que ver aún con la persona casada, pero también tiene que ver con una persona que cree y piensa poder ser un hombre de verdad. Dicen, oh, yo soy un hombre de verdad porque por tu voz, por tu rostro, por tu capacidad de estudios, porque eres muy inteligente, porque por esas cosas. No, hay cualidades en las cuales va a demostrar si tú eres o no eres un hombre de verdad, ¿no? Como en el mundo podría decir el mundano, dice, no, yo soy un hombre de verdad porque tengo 3, 4, 5 mujeres, yo soy el macho y nadie me puede decir nada. Y ellos creen que eso es ser hombre de verdad. No, es simplemente
es una persona que simplemente está aparentando ser un hombre de verdad, pero no lo es. Una de las otras cualidades que podemos ver es la paciencia. La paciencia para poder soportar muchas veces contratiempos. Una de las cosas que podemos ver es que dentro del hogar también sale a relucir el carácter de las personas. A veces el carácter del hombre o el carácter de la mujer. O sea, como cuando uno está enamorado, siempre demuestran sonrisas y siempre hay una carita feliz, podríamos decir, con respecto a la persona. Pero en el matrimonio, quiera o no, siempre se van a presentar y van a salir a relucir los caracteres, tanto del hombre como de la mujer. Y no es que sea un pecado, sino que en realidad ese es el carácter. Cada uno tiene una manera de ser diferente a la otra. Y muchas veces el hombre y la mujer, cuando se unen en matrimonio, cada uno de nosotros hemos sido criados diferentes y no de la misma manera. Entonces, cuando ya se forma el matrimonio, se sale a relucir los caracteres. Y no por eso sucede de que muchas veces pasa de que por cuestión de carácter muchas veces también sucede que hay separaciones, ¿no? El asunto es que cuando venga una situación de molestia o cuando choquen los caracteres, justamente ahí debe uno de practicar lo que dice la Biblia, ¿no? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no permitamos que el enojo nos haga pecar. Dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, no poder de alguna otra manera pecar en decir que salga quizá una palabra ociosa de la boca, de decir me molesté, tanto fue mi molestia que abrí mi boca para insultar a mi cónyuge. En este caso, usted como varón, abriste tu boca y con tu boca dañaste los sentimientos de tu esposa. Entonces, tener cuidado con eso, tener cuidado, ¿no? Por eso en el matrimonio va a haber esos ciertos conflictos de caracteres, pero ahí es donde uno tiene que tomar la calma. Tiene que tomar la calma, porque la paciencia tiene que ver con poder soportar contratiempos con respecto a lo que es en el matrimonio. Ahora, Dios es el único que nos puede ayudar, porque es el único que nos puede ayudar a través de su Santo Espíritu. Si no tenemos cada día buscando de Dios y el Espíritu Santo no está en nuestras vidas y no tenemos activo el Espíritu Santo buscando del Señor, entonces vamos a actuar más en la carne que en el Espíritu. El fruto del Espíritu ya sabemos cuáles son. Entonces, estas son de las cuales cualidades que podemos ver en un hombre que dice ser un hombre de verdad. Otra de las cosas y de las cualidades que podríamos ver también es la templanza. Si usted va, todas estas cositas, parte de ellas usted las va a encontrar en el libro de Gálatas, que habla del fruto del Espíritu Santo. Entonces, pero hemos querido tomar solo algunas para poder explicarlas por el tiempo también. Una de las cosas también que podemos ver en un hombre de verdad es la templanza. La templanza es el dominio de la voluntad. ¿Sobre qué? Sobre los instintos, sobre los sentimientos. Un hombre que tiene dominio propio. ¿Qué pasa que cuando estábamos hablando sobre el asunto de los caracteres? ¿Qué pasa cuando no se sabe uno controlar? ¿Qué pasa cuando no te dejas dominar por el Espíritu Santo de Dios? Y te dejas dominar por la carne. Ahí vienen los insultos, hasta los golpes, palabras deshonestas. Es que justamente, como dice aquí la palabra, dominio de la voluntad. ¿Y cómo vamos a dominar esta carne? Sometiéndolos a Dios. Porque nadie puede dominar la carne si es que no se somete a Dios. Usted sabe que nosotros tenemos 3 enemigos: el mundo, Satanás y la carne. Pero de estos 3 enemigos, el más terrible es la carne. Se levanta con nosotros, anda con nosotros, duerme con nosotros. Todas las 24 horas del día tenemos lucha contra la carne. Aún en los sueños, cuando uno se levanta, al caminar por la calle, siempre va a tener lucha contra la carne. Entonces, cuando nosotros no sometemos nuestro ser a la obediencia a la palabra y dejamos que el diablo nos domine a través de la carne, entonces ahí vamos a ver que muchas veces nos vamos a descontrolar. Entonces debe haber en un hombre templanza. Volvemos al ejemplo de los chicos que se enamoran. Ejemplo,
la enamorada de una persona o el novio, la novia de un chico, pues de repente le deja caer un poco de fresco, por decirlo así, en su camisa. Estuvieron tomando fresco y de casualidad se tropezó y le dejó caer un vaso del fresco en la camisa. ¿El joven qué hace? ¿Se molesta? ¿O grita? ¿O la trata mal? Si el joven la quiere conquistar, ¿qué va a hacer? Indudablemente lo que va a hacer es quedarse quieto y va a decir, no te preocupes, no hay problema. No hay problema, tengo 50 camisas todavía en mi casa y no importa esta camisita, además yo la lavo. Yo la lavo y no te preocupes, dice amor. No te preocupes que yo lavo mi camisa. Si supiera que la mamá le lava todavía la ropa. Y no se va a molestar. Va a tratar de mil maneras hacer sentir a su pareja de que no fue nada lo que pasó. Pero vayamos al matrimonio. Cuando usted va a tener una reunión muy importante. Y a veces cuando ya uno está sobre la hora, ¿no? Está apuradito, ya poniéndose la camisita, poniéndose ya, alistándose todo, ¿no? A veces el hombre, el varoncito, el esposo, va a salir a trabajar y todo bien. ¿Qué pasa si en ese momento de casualidad, no de más natural, sino de casualidad, su esposa le deja caer un poco de fresco en la camisa? La camisita recién comprada, la camisita que la iba a estrenar para el trabajo, para la empresa, iba a tener una entrevista. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es su actitud ahí? ¿Qué hace? ¿Hace lo que cuando cuando era novio de su esposa hizo? No te preocupes que tengo 50 camisas en mi casa. Ahí es donde uno tiene que ver. Porque muchos actúan mal. Y ahí comienza la ira, el enojo. Mira la camisa nueva que iba a ponerme, no es posible, uy. Y hacemos una revolución porque sí, pues la camisa era nueva, ¿no? Pero no, el asunto era de llevarlo al extremo. Llevarlo al extremo no. Por eso es que uno tiene que saber controlarse. Ahora, si sigues teniendo las 50 camisas en tu casa, en tu cuarto, pues cámbiate otra camisa. Pero fácil es decirlo, ¿cierto? Y vamos a la práctica. La práctica es donde de alguna otra manera demostramos si en realidad somos o no somos hombres de verdad. Después de ver estas cualidades con respecto a un hombre de verdad, queremos también hablar un poco ya lo que dice la palabra del Señor, hablar un poco de lo que podemos ver en la Biblia, de quienes no fueron hombres de verdad, y mucho menos llegaron a ser tampoco ayudas idóneas. O sea, aquí vamos a ver vamos a ver primero los ejemplos concerniente a los que no fueron ayudas idóneas y los que no fueron hombres de verdad. Como hemos hablado un poquito de las cualidades del hombre que es de verdad, vamos a tocar un poquito también el tema sobre una mujer virtuosa. Pero para ello vamos a ir primero a ver el ejemplo de aquellas que no lo fueron. Las mujeres virtuosas o mujeres que quizá quisieron tomar el dominio dentro de su hogar y fracasaron. Cuando no se es ayuda idónea, cuando no se es una mujer virtuosa, vamos a ver según la Biblia de que muchas veces el hogar va a fracasar. Cuando es la mujer la que quiere tomar las riendas del hogar, cuando es la mujer que quiere tomar las propias decisiones sin consultarlas al esposo, ese hogar fracasa. Entonces, estamos hablando de hombres de verdad, pero también tenemos que hablar de mujeres idóneas. Tendríamos que ver lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a tratar un poquito con lo que tiene que ver con las mujeres que no fueron mujeres virtuosas o idóneas en su momento, cuando se trató de tomar una decisión. Vamos a ver un poquito de eso, como Dios mediante, que Dios nos permita terminar, o si no, de alguna otra manera vamos a continuar en lo que respecta a este tema, ¿no? Vamos a ver, quizás la segunda parte ya puede ser el día ya miércoles, podemos ver si la segunda parte de este estudio, pero vamos a avanzar hasta donde podamos por el tiempo, y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, en la palabra del Señor.
Vamos a ir la palabra de nuestro Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículo del 1 hacia el versículo 6. Dice la palabra del Señor en el verso 1 del Génesis capítulo 3, dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí la creación. Dios Todopoderoso hizo todo bueno, como dice la Escritura Sagrada. Todo lo que hizo Dios fue bueno en gran manera. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Vemos aquí que Satanás, a través de la serpiente, comenzó a influenciar en la vida de Eva. Y comenzó a tener una conversación con ella. Podemos entender que el hombre estaría trabajando, ocupado, y la mujer estaba sola, porque cuando viene la tentación la mujer no estaba ahí Adán, no estaba Adán ahí con ella, estaba la mujer sola. Declara la Biblia que dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y comienza aquí: La cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y sencillamente la mujer continuó la conversación y dijo: Cierto, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ese diálogo que tuvo la mujer con el diablo no ha dejado de trabajar con sus artimañas y con sus astucias, y sigue trabajando a través de los pensamientos, porque siempre hemos dicho que una de las cuales Satanás trae abajo a muchas familias, a mucha gente, a muchos cristianos, muchas veces es por la mente, por las maquinaciones en la mente que pone. Y Satanás le dijo en el verso 4, dice: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis. Dios le había dicho que se iba a morir, porque así dijo Dios: Si tú comes del fruto del árbol del cual te digo, que no comas, si tú comes, le dijo Dios a Adán, tú mueres. Y cuando Dios dice algo, se cumple. No es que Dios dice algo y que lo dice de broma, no. Cuando Dios lo dice, Él lo hace, porque Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Él dijo que si el hombre comía del fruto del árbol del huerto, del cual le dijo a él: No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque si tú comes vas a morir. Lo que Dios les había dicho a Adán era cierto. Y esto lo expresó la mujer, y Satanás dijo: No. En otras palabras, no es verdad. No moriréis. Dios los ha engañado. Y sigue diciendo la Escritura Sagrada: Sino que sabe Dios que el día de comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que Satanás trabajó con Eva con una aparentemente verdad a medias, que al final es una mentira. ¿Por qué? ¿Qué le dice? ¿Serán abiertos vuestros ojos? Claro. Dice aquí la palabra, el verso 5, sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. Eso era correcto, porque sus ojos iban a ser abiertos. Y eso es lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Sus ojos fueron abiertos. Pero él le dice: seréis como Dios. No. Eso no era verdad, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Sino que Satanás, que el Señor lo reprenda, cuando él subió
o cuando estaba como dice la Biblia, la historia dice ya la palabra de Dios, que él estaba, y era un ángel querubín, se rebeló contra Dios porque quería ser igual a Dios y sentarse en el trono del lado de Dios. Y Dios no puede compartir su gloria con nadie. Dios es eterno y Dios es único. Nadie lo puede igualar. Sin embargo, Satanás, que Dios lo reprenda, quiso hacerlo. Y como no lo logró hacer porque Dios lo arrojó al abismo, entonces dijo, si yo no lo pude hacer, voy a hacer que el hombre sea impulsado a querer ser como Dios. Y eso es lo que hace Satanás. Porque como él fue un ser desobediente y fue arrojado de la presencia de Dios, ¿qué busca ahora? Que nosotros también seamos desobedientes y seamos rebeldes al mandamiento de Dios. Cuando viene nuestro corazón no queremos buscar de Dios, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos ayunar, no queremos obedecer a la palabra. Sencillamente Satanás está influenciando en nuestras vidas. Porque así como él fue desobediente, quiere que nosotros también desobedezcamos y comienza a maquinar la mente. Claro, al final usted y yo decidimos. Porque Dios le ha dado al hombre un libre albedrío. Satanás no te obliga. Si te tienta, te pone el pensamiento, pero no te obliga a pecar. Ahora, él le dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6 dice, y vio la mujer. Mire lo que dice la Biblia, y siempre hemos explicado esta parte. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ahora, mira, cambia su manera de ver el pecado a la mujer. Ya no dice que es un fruto malo. Ya no dice que no lo debe de comer, sino que ahora cambia su mirada y dice, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mire, lo miró ya, comenzó a mirar el pecado como algo normal e incluso atractivo. Mire las acciones de esta mujer, Eva. Codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el tal también comió como ella. En otras palabras, esta mujer, llamada Eva, tomó las riendas y las propias decisiones. Como diciendo, tomó las riendas del hogar. Ella quiso decidir por sí misma. Eva tenía un marido, que era Adán. Adán era la cabeza. Y la mujer, Eva, era ayuda idónea. Porque eso es lo que dijo Dios. Le haré ayuda idónea para él. Eva era ayuda idónea. No es que Dios se haya equivocado en decir, Dios se equivocó, como después le reclama a Adán y le dice, tú que me diste esta mujer. No es que Dios se haya equivocado cuando le dio por compañera a Eva, porque la Biblia dice que Dios todo lo que hizo fue en gran manera. Pero el único responsable es el hombre, porque se dejó corromper por el pecado. No, aquí no podemos echarle la culpa a Dios. No se le puede echar la culpa a Dios. Y dice aquí que esta mujer tomó prácticamente las riendas del hogar, fracasó, porque ella tomó sus propias decisiones sin consultar al marido. Adán le había dicho a su mujer que no podían comer del fruto del árbol. Eva tenía tan claro porque si no, no lo hubiese expresado. Cuando Satanás comienza a decirle, porque Dios ha dicho que no coma, y sí, Dios ha dicho que no comamos. Entonces Eva claramente sabía. Adán se lo había transmitido a su esposa. Porque cuando sucede algo en el hogar, siempre el esposo le transmite a la esposa. Siempre es el esposo siempre a quien, ante todo le comunica a la esposa. Y le dice, mira amor, hay esta cosa, ¿qué opinas? ¿Qué hacemos? Mira amor, hay problemas. Mira cómo lo solucionamos. El hombre siempre va a ir a la esposa para comentarle alguna situación de lo que sucede dentro del hogar. Sea con los hijos, sea con la familia. Y juntos van a llegar a tomar una decisión. Juntos. No es que el hombre toma sus decisiones sin consultar a la esposa, ni que la esposa toma decisiones sin consultar al esposo. Como poníamos como por ejemplo, el hombre, el esposo está en el trabajo, está trabajando, y de repente llega una amiga a tu casa y te ofrece, de repente, como muchos ahora pues trabajan en lo que son de venta de colonia, de perfumes y de todas esas cositas, y de repente llega una amiga tuya a tu casa
O te dice, ¿sabes qué? Te escribe por el WhatsApp, tengo colonias, tengo esto para venderte. Y de repente te gana la emoción y dices, sí, ya, tráeme, ¿sabes qué? Ya dame una colonia, ¿cuánto? 80 soles, aunque sea yo te pago la mitad, ya listo. Y llega el jefe del hogar o llega el esposo al hogar. Y de repente dice, oye, abuelo es rico, ¿sí? Ah, te cuento que me he comprado una colonia. ¿Y cuánto costaba? Bueno, 80, pero le he dado 40. ¿Y de dónde? ¿De qué plata? Ah, de esta plata. Pero si esta plata tú sabías que era para tal cosa. Y ahí vienen las discusiones. ¿Pero por qué sucedió eso? Porque simple y llanamente la mujer primero no le consultó al marido. Es que justamente de eso se trata. Y eso es lo que sucede a veces en nuestro entorno social, donde ahora la mujer ya no quiere consultar al marido, donde la mujer quiere tomar decisiones por sí misma, sin decirle al marido, cuando dice la Biblia que la mujer está sujeta a su esposo. Ojo, no es que diga que es una esclava, sino que hay un orden establecido. No es que aquí el hombre sea más y la mujer sea menos. No se trata de de tratar con inferioridad a la mujer. Se trata que cada persona cumpla su papel que le corresponde dentro de lo que es el hogar. Entonces, muchas veces la esposa quiere tomar sus propias decisiones, pero siempre lo correcto es que la esposa consulte con el esposo. Eva no dijo, a ver, espérate que venga mi esposo, porque mi esposo me ha dicho que no podemos comer. Tú puedes decirme que no es malo. Tú puedes decirme que lo coma, que no hay problema. Pero mi marido ha dicho que no coma. Eso lo hubiese dicho Eva, a la serpiente. Pero dijo, bueno, como no está trabajando, o no está aquí, bueno, yo tomaré la decisión de comerlo. Y lo comió. Y cuando el marido llegó, suavecito comió también. A veces se dice que las mujeres convencen a los maridos con sus palabras, saben convencerlos. Yo no sé cómo pudo convencerlo Eva a Adán, pero lo que sí dice la Biblia, que cuando comió ella, también le dio a su marido, el cual no dijo no voy a comerlo, sino que lo comió a sí mismo como ella. ¿Y cuál fue la tragedia más grande? De que se abrieron sus ojos. Satanás tenía en parte razón porque se abrieron sus ojos y conocieron que estaban desnudos, pero ya habían pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque simplemente tomaron una mala decisión. Y la mala decisión fue simplemente tomar sus propias decisiones y decir yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello. Ahora sí, si estamos hablando de una mujer virtuosa o una ayuda idónea, una mujer virtuosa o mujeres idóneas, con lo que estamos hablando, estamos comparando o estamos relacionándonos en la palabra del Señor, tanto como el hombre como la mujer, como decía Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, vemos aquí un claro ejemplo de una mujer de que no consultó a su marido, que tomó sus propias decisiones. Y simplemente eso que lo que vamos a ver es de que muchas mujeres, por tomar sus propias decisiones, fracasaron. Aquí el primer matrimonio fracasó. Es triste la realidad, es triste decirlo, pero el primer matrimonio en el mundo fracasó. Pero ahora en Cristo todo es diferente, porque Cristo vino a restaurar. Cristo vino para hacer nuevas todas las cosas. Sino que lo que estamos hablando en esta noche tiene que servir como ejemplo para que no cometamos los mismos errores. Ahora, vamos a ir a otro pasaje de la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 16. En el libro de Génesis capítulo 16, en el verso del 1 hacia el 5, Génesis capítulo 16, del versículo 1 al versículo 5, dice la palabra del Señor. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai
mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose ella encinta me mira con desprecio. Juzgue a Jehová entre tú y yo. Al final la decisión de Sarai en ese momento no fue la decisión más correcta. Dios le había dicho a Abraham que iba a ser de él una descendencia grande, y Dios le había prometido a Abraham que iba a tener un hijo en su vejez. Ahora dijo Sarai: yo no puedo darte un hijo, soy estéril. Así que, ¿sabes qué? Llégate a mi criada. Y Abraham se llegó a la criada. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias después? Consecuencias de las cuales hasta el día de hoy se suceden, porque hay guerra entre estos pueblos. Dios no había elegido a Ismael para ser el hijo de la promesa. Dios tenía preparado darle un hijo a Abraham, que era Isaac, el hijo de la promesa. Pero cuando muchas veces nosotros queremos aparentemente ayudar a Dios, aparentemente querer hacer las cosas y pensamos que haciéndolas nosotros van a salir mejor que las que puede hacer Dios, entonces nos damos cuenta después que las tragedias son grandes. Porque después, cuando ya le dijo Sarai le dijo a su criada, o a Abraham, que tome a su criada por mujer, y se llegó y ella concibió, dice que la criada la miró con desprecio y ella comenzó a reclamarle a Abraham. Pero ¿quién había sido prácticamente la persona de la cual había dicho que lo haga? Si no fue ella misma. Ella misma le dijo: ¿sabes qué? Llégate a mi criada. A voluntad propia ella dijo: llégate a mi criada. Y después vemos, y seguimos leyendo esta historia, vemos que hubo un cierto después, ya cuando nació Isaac, ahí ya no pudieron estar juntas en el mismo lugar, así que la echaron de ese lugar. Pero todo es por causa de una decisión, y eso es lo que muchas veces sucede. Si a veces quieren ser una persona virtuosa, una mujer virtuosa, una mujer idónea, tiene que aprender, como en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hizo Sara? Decidió por sí misma. Tampoco ni le dijo nada a Abraham, solamente le dijo: sabes que obedece y haz lo que yo te digo. Haz lo que yo te digo. Allégate a mi criada, y se acabó el asunto. Muchas veces podemos tomar nuestras propias decisiones, decidir por nosotros mismos, y muchas veces podremos estar negando lo que Dios podría hacer con nosotros. Es que Dios le iba a dar un hijo, y Dios iba a cumplir su promesa, porque Dios lo que dice que lo cumple. Y Dios le había dicho: yo te voy a dar. Abraham le dijo: yo te voy a dar un hijo varón en tu vejez. Dios no miente. Así como le dijo a Adán: el día que tú comas vas a morir, y murió. Así también Dios le dijo a Abraham: tú vas a tener un hijo en tu vejez. Y esa palabra que Dios le había dicho se tenía que cumplir. Dios no estaba mintiendo. El tiempo era de Dios. El tiempo Dios lo tenía ya predestinado. Ya Dios sabía cuándo. Pero muchas veces queremos tomar nuestras propias decisiones. Y aquí fracasó Sarai. Fracasó en ese momento por tomar una decisión equivocada, tomar sus propias decisiones, tomar su propia decisión sin consultar muchas veces al marido, o saber esperar en Dios. Porque el asunto aquí era que tenían que esperar. Que Dios le iba a bendecir con un hijo, sí lo iba a hacer, pero tenía que esperar. Pero dijo: no, yo no voy a esperar. Le ganó la desesperación y el asunto de no poderle quizá darle un hijo a su esposo, y cometió el grave error, que ya vemos las consecuencias después. Entonces, si se trata de decir que debe haber
o quiere ser una persona, una mujer, una idónea, una señorita, una doncella o ya una mujer casada, ser una ayuda idónea, entonces tendríamos que ver de que tenemos que creerle a Dios. Mujeres que tengan fe en Dios y que sepan esperar aún en los momentos difíciles y que no tomen decisiones a la ligera que después pueden ser grandemente, pueden venir consecuencias grandemente malas. Por eso es importante de que entendamos esta palabra. Si quieres ser un hombre de verdad y quieres ser una ayuda idónea, pues tenemos que evitar algunos errores de los cuales la Biblia nos dice y nos hace ver para que nosotros no los volvamos a cometer. Bueno, mis amados hermanos, lo vamos a dejar allí para que Dios mediante, si Dios así lo permite, el día miércoles podamos continuar con la segunda parte de este estudio, porque aún nos falta ver un poco más de ello. Y Dios mediante el día miércoles estaremos nuevamente continuando. Vamos a hacer por supuesto un breve repaso de lo que hoy hemos aprendido, pero por el tiempo lo vamos a dejar allí. Vamos a hacer una oración y que el Dios de los cielos nos siga ayudando en esta maravillosa noche y que la palabra haya sido de bendición para cada una de sus vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Dios eterno y maravilloso, te doy gracias. Gracias, oh Dios bendito, por darnos la oportunidad de poder predicar tu palabra. Gracias por las vidas que pudieron estar atentas a tu palabra. Gracias por hablarnos a nuestras vidas y porque lo vas a seguir haciendo, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias te doy en esta noche. Llévate la gloria, la honra y la alabanza. Y de todo corazón rogamos, Señor, que haya sido de bendición esta palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, ha sido un gusto y una grande bendición poder cumplir compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes. Así que el día de mañana vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, o el día de mañana, porque ya el día de mañana, Dios mediante, estará con ustedes el pastor Ronald Medina Castillo, pastor de la Iglesia de Dios en la avenida F21. El día de mañana estará compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y usted puede seguirnos a través del Facebook del pastor Ronald Medina y también a través del canal de YouTube Dios te habla. Ahí va a encontrar las enseñanzas de la palabra de Dios que hasta el día de hoy hemos venido dando. Así que mis amados hermanos y amigos, ha sido una grande bendición compartir con ustedes el mensaje de Dios, y Dios mediante mañana nos volvemos a encontrar a través de las redes sociales 8 en punto de la noche. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde.